Hola, aquí estamos de nuevo, ya con este último video de suelos e impacto ambiental. En este video vamos a terminar ya todo lo que es este tema. Recuerda que cuando empezamos a hablar de suelos, empezamos a hablar de lo que son, la importancia que tienen estos a nivel ecológico, todas las funciones que cumplen en los ecosistemas. Vimos también todo lo referente a lo que son los tipos de suelos en México, las características que tiene cada uno de estos, así como también vimos cuáles son las actividades humanas que más degradan a este recurso natural. En el video número 2 vimos precisamente que dentro de esta degradación yo me estoy enfocando a la degradación más alta en porcentaje que tienen los suelos, que es la degradación química. A su vez, dentro de esta degradación química, yo escogí solamente un tipo de agente químico. En este caso son los residuos sólidos. Entonces, hablando de residuos sólidos, vimos cuál es la definición de estos de acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Vimos cómo se clasifican. Conocimos cuáles son la regla de las R de acuerdo con Semarnat. Y en este video vamos a ver qué pasa después de que yo ya decidí que este artículo, este empaque, este envase, ya no tiene ninguna función para mí. ¿Qué pasa después de esto? ¿Sí? Entonces, aquí es en donde vamos a continuar. Esta es la ruta, se le conoce como la ruta de la basura o la ruta de los residuos sólidos, ya ahorita nosotros hablando en cuestiones más técnicas. Y bueno, pues la gran mayoría de esta ruta o de este recorrido, de esta generación, tú ya la conoces. Todo empieza en la generación de ese artículo que nosotros vamos a decidir comprar. Después, desafortunadamente, acuérdate, caemos en esta mala práctica que se llama consumismo. Y una vez que yo decido que este artículo o este envase ya no tiene ninguna utilidad para mí, entonces se convierte en esto que son los residuos sólidos, sin clasificar. ¿Sí? Una vez que estos residuos sólidos empiezan a salir de todas las actividades o de todos estos artículos que yo estoy comprando, los almacenamos desafortunadamente en un mismo contenedor. Ya vimos que de acuerdo con la regla de las R's, yo puedo tener, no necesitas ni siquiera tener diferentes tipos de cestos para la basura. Lo puedes hacer en bolsas, en un mismo cartón, puedes almacenar triturando todo lo que son los envases de cartón y ahí los puedes ir almacenando. No se requiere tanto que tengas un cesto de basura porque a lo mejor no hay espacio para tenerlo, ¿sí? Pero sí, en la medida en la que podamos nosotros clasificar los residuos, lógicamente vamos a bajar considerablemente el volumen de estos. Ok, ya los almacené en mi casa y los voy a sacar porque va a pasar el camión de recolección de residuos y se los va a llevar. Desafortunadamente creemos que nuestro compromiso con este tipo de residuo llega hasta aquí, que de aquí hasta lo que es su disposición final le corresponde a las autoridades. Pero sí es importante que tú sepas qué es lo que pasa con eso que estás generando, porque finalmente lo estás generando tú, ¿sí? Entonces, una vez que yo lo saco, pues lógicamente viene un servicio público, a lo mejor privado, dependiendo de la zona donde yo habite, y se lo va a llevar por ley, de acuerdo con lo que marca la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. En todos los estados debe de haber algo que se le conoce como estación de transferencia. ¿Qué es lo que hace aquí la estación de transferencia? Llegan los camiones recolectores de residuos y van a vaciar todo su contenido en diferentes tipos de bandas y de acuerdo con diferentes tipos de instrumentos, estos residuos van a caminar. Todos los férreos se van a pegar a imanes, a bandas que tienen imanes. Hay personal que se encargan de ir separando todo lo que son plásticos, todo lo que es cartón, en fin. Ellos
separan todos estos residuos para que solamente aquellos residuos que no se pueden reusar, que no se pueden reciclar, entonces van a parar a algo que se le conoce como disposición final. Esto es la ruta de la basura. Todo esto pasa con eso que yo genero a partir de todas las compras que hago. En muchas ocasiones esas compras son innecesarias. ¿Ok? Bueno, como vivimos en zonas diferentes, no todos los tipos de recolección son los mismos. A continuación te voy a hablar de los tipos de recolección y tú ve cuál es el que se aplica en tu comunidad. Y saca también las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Estos son 4 tipos de recolección, de acuerdo con Semarnat, de acuerdo con la ley, los que se llevan a cabo aquí en México. El primero, que es el más conocido para todos nosotros, tiene nombre, ¿verdad? Se llama método de esquina o parada fija. Y es el método más económico para todos, ¿verdad? Consiste en tener un punto, una esquina. Nosotros aquí en México, acuérdate que se ponen en una esquina, en una glorieta, en donde solamente salimos, lo depositamos y ya. A ver a qué horas pasa el camión recolector, se los lleva, ya no es mi problema, no. Sí es tu problema porque tú lo estás generando y porque tú no estás llevando a cabo la regla del hacer, no le estás aplicando. Entonces, sí es tu problema. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a este método? Observa la imagen y anota tú tus ventajas y tus desventajas. El siguiente se conoce como método de acera. Y me dicen que este método consiste en poner la bolsa de tus residuos fuera de tu casa o bien tu cesto de basura, o en muchas colonias se mandaron poner contenedores altos para que también no generen tantos roedores y también todo lo que son la fauna que anda en algunas comunidades no la rasguen. Entonces, esta está afuera de nuestra casa. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves a este servicio? En la actualidad, en Tepic, ahorita ya se está aplicando en casi todo el municipio. Pero en tu comunidad, ¿cuál es el tipo de recolección que sigue vigente o ya están implementando también este? Lógicamente, acuérdate que hay unos días a la semana en donde pasa el camión recolector. Ya no pasa diario, por lo menos aquí en el municipio de Tepec. A lo mejor en tu comunidad todavía sigue pasando. Aquí no, aquí solamente pasa cada tercer día. Entonces, el día que te corresponde, pues vas a poner los residuos fuera de tu casa. Siguiente, se llama método intradomiciliario. Pudiera ser muy semejante al método de acera. Aquí la cuestión es que este tipo de recolección se aplica mucho en cotos privados. ¿Por qué? Porque aquí no nada más consiste en ponerlo fuera de tu casa, sino que el personal de servicio público, del servicio de limpieza, si es que lo tienes contratado, pasa directamente hasta tu hogar. Él va a la zona donde tú dentro de tu casa almacenas tus residuos, él se los lleva y te regresa el contenedor si es que tienes un contenedor para seguir poniendo ahí tus residuos. Mm, Casi no es público, se maneja más en cuestión privada. Tú contratas a un servicio de recolección y tú te pones de acuerdo qué días a la semana quieres que vayan por él, pero lógicamente cuesta. ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves también a este tipo de recolección? Y el último se llama método de contenedores. Este tipo de métodos, se supone que esta imagen que tú ves aquí es la forma correcta como se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Debe de haber un contenedor para cada tipo de residuos, dependiendo del color, es el tipo de residuo que va, ¿sí? Entonces, hay un día en específico que pasa el camión recolector
por un tipo de residuo diferente, pero entonces tú también tienes que poner el residuo en el contenedor al que corresponda. Se aplica, sobre todo en zonas metropolitanas, se aplica en hospitales, se aplica en departamentos. Entonces, este tipo de recolección tiene también sus ventajas y sus desventajas. Anota cuáles son ventajas y desventajas de este método. Y elige, ¿sí? O selecciona cuál es el tipo de recolección que se está llevando a cabo en tu comunidad. Por último, si te acuerdas, en la imagen de la ruta de la basura hay algo que se le conoce como disposición final. Ahorita, de acuerdo con la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ya no debe de haber algo que se le conoce como basureros a cielo abierto. Es decir, los basureros a cielo abierto solamente era algún terreno, algún baldío, donde solamente llegaba el camión recolector y vaciaba todo su contenido. En la actualidad, el tipo de disposición final que tienen que tener los residuos se conocen con el nombre de rellenos sanitarios. ¿Qué es un relleno sanitario? Es el punto final donde van a ir a parar todos aquellos residuos que, de acuerdo con la regla de las R's, ya no hay para dónde darles. No los pudiste reusar, no los pudiste reutilizar, no se pudieron reciclar, o sea, nada, ya hay que deshacerse de ellos. Su vida útil para ti ya no tiene para más. Esta es la imagen de un relleno sanitario. Un relleno sanitario debe de ser un espacio muy grande, de muchas hectáreas, alejado de una comunidad, mínimo 20, 30 kilómetros, de acuerdo con lo que marca la ley, debe de estar retirado, debe de ver o debe de contar con una manifestación de impacto ambiental, donde de acuerdo con lo que marca la Secretaría, de acuerdo con la ley, hay una normativa, es un suelo que no es apto para agricultura, es un suelo en donde sus mantos acuíferos o sus mantos freáticos no pasan muchos veneros por él. Es un suelo no apto para cuestiones también de edificaciones. Entonces, primero tiene que hacerse una manifestación de impacto ambiental. Una vez que la Secretaría ya decidió que ese terreno puede ser elegido para llevar a cabo un relleno sanitario, bueno, pues entonces esta es la imagen. Un relleno sanitario, insisto, es un ecosistema inmenso. Su vida útil debe de planearse entre unos 25 a 30 años, en donde en ese periodo se van a estar depositando los residuos sólidos de alguna comunidad o de varias, en este caso, poblaciones. ¿Sí? Debe de contar, lógicamente, con caminos por los cuales van a llegar los contenedores de residuos para ser vaciados. Debe de tener algo que se le conoce como geomembrana, que la geomembrana es como un impermeabilizante que se le ponen a los suelos para que los lixiviados que se van a generar todavía de estos residuos no vayan a contaminar los mantos freáticos. Debe de tener, lógicamente, zonas de extracción, porque te digo que mínimo una o dos van a pasar por ahí posiblemente veneros de algún tipo de cuestiones freáticas o hídricas, para que me entiendas, ¿sí? Debe de detener por la generación de gases, principalmente de metano, debe de contar con respiradores, ¿sí? Y los lixiviados que se están generando en este relleno sanitario, debe de haber una planta de tratamiento de aguas residuales cerca de él, para que esos lixiviados no contaminen los suelos, sino contaminen los mantos freáticos. Entonces, todos esos lixiviados van a una planta de tratamiento para ser tratados lógicamente con las aguas municipales. Entonces, este es un relleno sanitario, se le pone una capa de geomembrana, después se le pone una capa de suelo del mismo que se extrae,